Muy buenas noches para todos nuestros hermanos del Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís. Una vez más, bienvenidos al estudio de las obras de Juana de Angelis. En esta oportunidad, la búsqueda de la realidad de la obra, vida, desafíos y soluciones. El hombre vive en una constante búsqueda de su realidad, encontrándose muchas veces con que no sabe ni siquiera quién es él. Ya lo hemos insistido, ¿no?, en estas charlas que hacemos los días jueves acerca de la importancia que tiene para el ser humano el conocerse a sí mismo. De la obra El Libro de los Espíritus, San Agustín, la pregunta 9, 19 y sus siguientes nos enfatizan muchísimo en la importancia que tiene para nosotros reconocernos, para tener que enfrentarnos a nuestra propia realidad. Y es que la importancia que tiene para nosotros el conocimiento del espiritismo, porque libera al ser humano de la ignorancia en que nos encontramos y abre las puertas del futuro para que alcancemos la felicidad. Cuando nos comportamos de acuerdo a los principios que enseña la doctrina espírita, que son principios dignificantes, cambia totalmente el rumbo de nuestra existencia. Y esta es una realidad que cualquiera de los que conocen el espiritismo de hace mucho tiempo, incluso aquellos que desde hace poco tiempo se incorporaron a las filas de la doctrina espírita, lo reconocen como una cosa real. Esa es la razón por la cual muchas personas todavía transitan por la tierra con las dificultades propias de aquel que no tiene ni la menor idea de qué es lo que hace en este planeta. Incluso ni siquiera se han preguntado o se han hecho los interrogantes aquellos de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Conocemos muchas personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerse ese tipo de preguntas. Y es que pesa mucho sobre nuestra conciencia, sobre nuestro comportamiento y nuestra actitud de enfrentarnos a las dificultades de la vida, los recuerdos del pasado, los atavismos que cargamos como un lastre muchas veces por no saberlas digerir en el campo mental, y nos quedamos anclados en un pasado muchas veces turbio, en un pasado que no es el ideal, que no ha generado en nosotros instantes o momentos de felicidad, y lógicamente de esa manera terminamos con una conciencia adormecida, una conciencia que no tiene claridad conceptual acerca de el por qué Dios le está ofreciendo una hermosa oportunidad con esta reencarnación. Y eso lo lleva a no tener una elección correcta acerca de lo fundamental para su transitoria existencia en la tierra, y mucho menos sobre su realidad como ser inmortal que es. Siempre se devanó los sesos el ser humano buscando la fórmula de la eterna felicidad, de la eterna juventud, de la inmortalidad del alma. Incluso los alquimistas durante mucho tiempo trabajaron con la denominada piedra filosofal y nunca pudieron realmente descifrar cómo es que funciona aquello de la inmortalidad del alma. Sin embargo, hoy, con el espiritismo, tenemos una concepción diferente, totalmente diferente de lo que es ser inmortal, de la inmortalidad del espíritu y de la transitoriedad del cuerpo físico. Entonces terminamos actuando como máquinas, autómatas, que muchas veces llevamos la vida simplemente en un nacer, crecer, reproducirse y morir. Algunos viven para comer, algunos tienen relaciones sexuales por instinto, otros se mantienen en unas franjas primitivas aún que no les permite realmente gozar de las delicias de ser creación de Dios y listos para
seguir avanzando en su crecimiento espiritual. Entonces, por automatismo buscamos el placer. El placer que muchas veces es efímero, como son los excesos en los vicios sociales, en algunos otros vicios de tipo que ya no son tan sociales, pero como las drogas, etcétera, que le generan placeres furtivos, pero que realmente la dicha y la felicidad que se busca con ellos nunca se alcanza. Y muchas veces ese ser autómata se anima a realizar experiencias liberadoras en el campo del servicio, de la caridad, del trabajo a los necesitados, pero realmente no lo hace con una entrega total, sino que buscan mecanismos de servir no con la certeza de lo que está haciendo o de lo que puede representar en su vida inmortal el hecho de servir a los necesitados. Entonces hay que trabajar fuertemente en esto, ¿no? Porque realmente tenemos claro cuál es el objetivo esencial de nuestra reencarnación. Tenemos claro que el prójimo debe ser la razón de ser de nuestro trabajo y nuestro servicio desinteresado, siempre en la búsqueda del bien de él. ¿Será que tenemos bien claro qué es lo que espera Dios de nosotros cuando nos pide que amemos al prójimo a sí mismo tanto como nos amamos nosotros? Para de esa manera demostrarle el inmenso amor que tenemos hacia el Padre. Entonces son cuestionamientos y preguntas que el hombre tiene que empezar a hacerse para poder alcanzar el clímax de la felicidad en esta encarnación. Entonces somos prisioneros de un cuerpo. Nos lo enseña la doctrina espírita, que es un espíritu encarnado, prisionero en un cuerpo físico que le limita su accionar y que solamente encuentra un poquito de libertad cuando en el desdoblamiento inconsciente del sueño tenemos la posibilidad de liberarnos de la carga dura que representa el cuerpo físico para gozar de la libertad que nos ofrece la actividad onírica. Entonces, como prisioneros del cuerpo, que sirve como escafandra especial para desarrollar los valores morales en la tierra, nos dice Juana de Ángeles. Nos sirve de escafandra especial para que podamos trabajar la cantidad de valores que ya existen en nosotros porque son conquistas del ayer, pero también conquistar aquellas que todavía se encuentran rezagados en nuestra realidad como encarnados. Entonces quedamos en el deseo de ensayar emociones superiores, pero no estamos acostumbrados a ellos y nos encontramos con esas limitaciones. Porque cuando empezamos a trabajar las emociones superiores, eso nos proporciona equilibrio psíquico y lógicamente eso representa bienestar físico para nuestra vida, o sea, salud. Esa que tanto estamos anhelando ahorita mismo para hacernos fuertes ante esta pandemia que está acuciando a nuestra humanidad. Por eso la importancia que tiene trabajar mucho en este campo. Y no importa la cantidad de enfermedades que estén atacando a la humanidad, porque al final ellas se convierten en un gran depurador de nuestro organismo. Es la manera como la divinidad, a través de sus leyes, toca al ser humano para que vaya equilibrando las fuerzas que fueron desequilibradas en el ayer por los comportamientos desatinados y totalmente equivocados que hemos tenido. Entonces es un cuerpo físico en constante transformación. Desde el momento en que el óvulo es fecundado por el esperma, empieza el largo peregrinar por la tierra, y en las franjas etarias en las cuales nos vamos movimentando, nos encontramos con una transformación constante. No somos el mismo de hace 60 años, hoy contamos con el mismo cuerpo físico, pero con unos cambios profundos. Entonces esta transformación se da en todas las áreas, siendo inevitable que nos
visite la enfermedad. Por eso cuando uno escucha a algunas personas que dicen que mi abuela nunca se enfermó, eso habría que mirarlo con lupa, ¿no? Porque de algo se tuvo que haber enfermado, de alguna gripita, alguna otra enfermedad de esas que son pasajeras, pero siempre la enfermedad visita nuestro cuerpo físico. Y lógicamente, dependiendo de la enfermedad, serán situaciones desagradables que generan muchas veces dolor e insatisfacción en el ser que está presentando la enfermedad. Muchas veces con el deseo de curarse, pero para buscar los placeres efímeros de los cuales hablábamos anteriormente y que no generan salud, bienestar emocional y espiritual en el ser humano. Entonces tenemos que armonizarnos con el cosmos. ¿Para qué? Para que estando en perfecta sintonía con él, también entremos en sintonía con el yo profundo, con el sí y con el infinito. Porque fuimos creados para la infinitidad. Salimos un día de las manos del Creador y creados simples e ignorantes en la búsqueda de la perfección para la eternidad. Entonces, de esa manera superamos esas constricciones que son siempre de corta duración y pasamos a vivir las manifestaciones del gozo interior. Como dicen algunos locutores de los medios de comunicación, el que lo vive es el que lo goza. Y ese gozo interior, esas conquistas que vamos lentamente alcanzando, solo quien las vive sabe lo que representa en su existencia particular. De esa manera, ese cuerpo físico que está en constante transformación va trabajando lentamente su crecimiento personal, espiritual, como espíritu encarnado, y vamos modificando la escala de valores por las conquistas constantes que estamos haciendo. Y vamos dándole un valor diferente a lo que dura, a lo duradero que es el espíritu. Y lo vamos incorporando lentamente al concepto de inmortalidad. O sea, ya vamos armando un proyecto. Ya sabemos que la vida no se limita solamente a la parte física, sino que hay un componente espiritual profundo que nos ayuda a nuestro crecimiento personal. Juana enfatiza en que esto no es una visión teórica. Esto no es teoría. Insistimos, quien lo vive es quien lo goza, quien se transforma, quien trabaja la reforma íntima, quien lucha por salir adelante en sus compromisos en el día a día, quien está esforzándose por ser cada día mejor, sabe que no es una visión teórica. Pues vamos más allá de la destrucción del cuerpo físico. Sobrevivimos a la muerte. Está demostrado, no hay necesidad de enfatizar en ello. Sabemos que esto es una realidad y lógicamente eso nos lleva ¿a qué? A ir impulsando cada vez más en la necesidad de conquistas personales relevantes que nos hagan sentirnos bien, no solamente con nosotros mismos, con el prójimo, pero sobre todo con Dios. Porque sabemos que no le estamos fallando, que estamos trabajando, desarrollando una conducta dentro de un programa criterioso y lúcido que nos va a generar mucha paz y mucha felicidad hacia el futuro. Entonces tenemos que seguir insistiendo en eso, ¿no? En seguir trabajando para conquistar esos objetivos que sean bien definidos y que lógicamente nos van a llevar de una manera consciente a la conquista de esa felicidad que tanto anhelamos. Y que se ha mantenido esquiva, ¿no? Durante muchas encarnaciones precisamente porque no hemos encontrado el camino correcto en la búsqueda de nuestra realidad espiritual. Entonces la invitación es a que sigamos por este camino que escogimos. No hay lugar de equivocación, porque estamos con la certeza de que la búsqueda de la realidad es una necesidad básica en el proceso evolutivo. Dentro de lo evolutivo, lógicamente, no debemos transferir eso en la eternidad, en el sentido de que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
No ir indefinidamente dejando de lado los compromisos, los proyectos, las propuestas de transformación moral que tenemos, el tratar de dejar el hombre viejo para reencontrarnos con nuestro verdadero yo, el hombre nuevo, y lógicamente eso nos va a permitir seguir transitando por la tierra con la certeza, con la seguridad que el camino que escogimos para quienes estamos en la doctrina espírita es el camino correcto. Es el camino que nos está generando estados placenteros que solo el espíritu los puede gozar. Sobre todo por la transitoriedad del cuerpo físico, ¿no? Prueba de ello es la situación que estamos viviendo en este momento la humanidad. Muchos, pero muchísimos se están yendo a la patria espiritual y tendríamos que preguntarnos cuántos de ellos se fueron con la conciencia del deber cumplido, con la conciencia de los compromisos que se asumió al reencarnar, y si algunos, como enseña André Luis en una de sus obras, son completistas o no, si fuimos capaces de alcanzar un alto grado de compromiso con nuestros proyectos que asumimos cuando regresamos a la carne y cuánto de ello se cumplió, porque es un deber hoy como espíritas estar muy vigilantes con eso. Juana lo plantea de una manera muy sencilla: hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos realmente llegando a hacer una revisión constante de nuestros comportamientos como para tener la certeza de que vamos por buen camino? Entonces, seguir trabajando en buscar nuestra realidad es el compromiso. Es la propuesta en la noche de hoy que nos ofrece la autora espiritual Juana de Ángelis. Ya tenemos que dejar el adormecimiento de nuestra conciencia, ese letargo, ese sopor espiritual en que muchos se acomodan para no levantar o no hacer el mínimo esfuerzo por servir a nuestra humanidad. Que todo esto que se está viendo en este momento con relación a muchos de los que están trabajando y sirviendo para tratar de paliar un poco esta situación vergonzante por la que está pasando el planeta Tierra con la pandemia del COVID-19, no se quede solamente en halagos y deseos. Que cuando ya todo esto pase no volvamos a la rutina de la inferioridad moral, que en nada nos beneficia en nuestro largo tránsito hacia la búsqueda de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ánimo, adelante, optimismo, fe, confianza en el futuro, y tengamos la certeza que seguiremos trabajando por el beneficio de nuestros hermanos, gracias a lo que hoy nos da la doctrina espírita para ofrecer a aquellos que hoy necesitan de nosotros. Muchísimas gracias. A partir de este momento pueden hacer aportes, inquietudes, preguntas sobre el tema, que con mucho gusto estaremos dispuestos, no solamente quien les habla, sino cualquiera de los miembros de la Casa Espírita, para ampliar estos conceptos.